Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Piscis, cariño. ¿Cómo estás, mi pececito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Piscis. También quiero entregar toda la buena vibra para la gente de Valencia, enviar toda la buena vibra. El pueblo español está apoyando, pero todavía se necesita más ayuda, ¿vale? Fuerza, Valencia y los pueblos también de su alrededor. Muy bien, Piscis, cariño. Tenemos lo que es la carta de los enamorados, Piscis. Es una carta preciosa porque nos hablan del amor, nos hablan de la comunicación, nos hablan también de los detalles, Piscis, y nos hablan también de los sueños. Yo lo que siento, mi querido Piscis, tú en estos momentos lo único que deseas, cariño, es armonía en tu vida. Armonía. Siento, mi querido Piscis, que esa buena energía, esa buena vibra que tú vas a estar llevando en el transcurso de estas semanas, vas a ser como un imán, que vas a empezar a traer personas buenas a tu vida. Vas a empezar a traer, cariño, proyectos que tú estás buscando. Vas a recibir noticias positivas, Piscis. Vas a recibir noticias positivas. Siento un Libra muy fuerte. Siento un Libra muy fuerte, ¿vale? Entonces, como tenemos lo que es la carta de los enamorados, que también representa a las almas gemelas o a tus seres de luz, Piscis, es como que el Espíritu Santo te baña con su energía. El Espíritu Santo te protege, cariño. Vas a recibir una noticia muy positiva. Hay una persona que se acerca a tu vida y te trae buenas noticias, te hace sentir bien. Te hace sentir alegre, cariño. Es una carta preciosa como carta guía. Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Me sale Capricornio. Me sale Libra. ¿Te acuerdas que te lo he dicho? Me sale Géminis, los enamorados. Y cierras con la carta de la luna, cariño. Vale. Me voy a guiar por estas cartas también, mi pececito. Aquí la carta de la torre hay un cambio, en primer lugar. Y está al costado de la carta del loco, cariño. Hay un personaje, sea hombre o sea mujer, que está haciendo cambios en su vida. Muchos cambios. Esta persona se pone en contacto contigo, no para decirte que quiere algo contigo, no para proponerte algo. Al menos, por el momento, no te lo va a decir. ¿Por qué? Porque al costado tenemos la carta de la luna. Guarda sus sentimientos. Pero hay un personaje que está haciendo un cambio radical en su vida que se acerca a ustedes. Yo tengo la intuición que esto va a ser el principio de una bonita historia de amor, mi querido Piscis, ¿vale? Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, porque la carta de los enamorados es comunicación. Alguien vuelve a tu vida. Alguien se pone en contacto. Te llega una respuesta positiva en cualquier ámbito. La letra B, la letra R, la letra K, la letra C y la letra W o M, mi querido Piscis. Vamos a ver qué comunicación, qué respuesta, quién vuelve a tu vida, qué más me quieren decir, Piscis, cariño. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del ermitaño, una persona que tú ya conoces, ¿vale? Una persona que ya conoces. La carta del 5 de copas, la cual ustedes han estado pasando o están pasando por un proceso de contacto cero. Alguno de ellos está en la distancia, no lo tiene cerca. No está cerca, cariño. Pero es una persona que siempre te está pensando. Una persona que siempre menciona tu nombre, cariño.
porque aquí está mencionando tu nombre. Una persona que a pesar de la distancia, siempre ha estado pendiente de ustedes, preguntando cómo te va la vida, si eres feliz, si a lo mejor de repente ya has vuelto a rehacer una relación, etcétera, etcétera. Piscis. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. Para muchos de ustedes, mi querido Piscis, esto va a ser como mágico. No te lo vas a creer. Muchos de vosotros de repente inclusive vas a sospechar que algo trae bajo mano, cariño. Pero esta persona, corazón, te extraña. Recuerda que tenemos la carta de los enamorados. Sus intenciones no son malas, pero tú vas a estar un poco desconfiado, desconfiada, porque tenemos la carta del 3 de bastos. Tenemos lo que es la carta del mago, cariño, pero me dice, la carta del mago. ¿Por qué tienes miedo, Piscis? Si prácticamente la suerte te está acompañando, si prácticamente, cariño, la bendición va a estar contigo, mi querido Piscis. ¿Por qué tienes miedo? Me dicen. Hay una persona que vuelve con todas las buenas intenciones del mundo. No te pongas límites, no te pongas barreras, Piscis. O simplemente hay una propuesta de un trabajo que tú has estado esperando, no tengas miedo. El que no arriesga, no gana, Piscis. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú, no yo. Vamos a continuar. Vamos a ver, Piscis, vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 9 de bastos. Al costado, la carta del paje de copas. Mucho de tu entorno, Piscis, va a empezar a notar tu buena racha. Va a empezar a notar tu cambio. O de repente, corazón, tu entusiasmo. ¿Por qué no? Porque recuerda que una persona viene. Esta persona, sus intenciones son buenas. O ese proyecto es bueno. Y tú vas a estar, cariño, como se dice, a flor de piel, con los sentimientos a flor de piel. Esta situación, Piscis, va a causar celos. Hay una persona que posiblemente no te daba tu lugar. Esta persona va a empezar a especular muchas cosas. Esta persona va a tener celos, Piscis. Aquí hay dos cartas de celos. Pero ¿qué culpa tienes tú, cariño? Ellos perdieron su oportunidad. Ellos tuvieron su oportunidad y simplemente no te valoraron. ¿Qué culpa tienes tú, Piscis? Que ahora simplemente viene una persona que te va a amar, que te va a respetar. Ahora te viene dinero, te viene proyecto. ¿Qué culpa tienes tú, Piscis? Vamos a seguir, Piscis. Vamos a ver. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Piscis. Esa persona que tiene celos, cariño, esa persona que te reclama, puede ser de repente alguien con la cual tú has tenido lo que es una historia. Va a hacer todo lo imposible para que tú no te des una oportunidad con esa persona que vuelve, cariño, ¿vale? Son dos personas que aparecen, corazón, pero uno de ellos vale la pena que tú le des una oportunidad. Porque esa persona que vale la pena que tú le des una oportunidad, esa persona, como te dije al principio de la lectura, no viene a pedirte lo que es una relación, no viene a reclamarte, cariño, no te habla de sus sentimientos, o sea, no te presiona, Piscis. Pero la otra persona que reclama, esa persona sí te presiona, esa persona te exige, esa persona te reclama. Entonces, esa persona que presiona, esa persona que reclama, no vale la pena. Pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie. Vamos a continuar, Piscis. Me sale lo que es la carta del 8 de espadas. Siento, mi querido Piscis, que esta situación te va a poner nervioso, nerviosa, cariño. Vas a estar, como se dice, en la cuerda floja. ¿Ahora qué hago? ¿Por quién de los dos me decido, cariño? Decide por la persona buena, cariño. No por la persona que te presiona. ¿Qué pasa? Que cuando él o ella dice, aquí estoy, ¿tú tienes que renunciar a todo? No, Piscis. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Piscis. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del sol es un sí.
puede ser que estás lidiando con un Leo. Opción 2. La carta del mago es un sí, Aries, cariño. Yo lo que siento, mi querido Piscis, siento que tu buen corazón, siento que tus buenos deseos, el universo te recompensa. Y te recompensa con personas buenas, cariño. El universo te recompensa con un proyecto, también, con dinero. Pero esto va a causar celos en alguien que no te valoró. ¿Por qué le das tanta importancia a ellos? ¿Por qué mejor, cariño, no aprovechas tu buena racha? Porque te viene una buena racha, mi pececito. Entonces, si tú vuelves con esa persona que siempre aparece cuando tú eres feliz para estropear tu tranquilidad, tu vida va a ser un infierno, Piscis. Entonces, aprovecha lo que realmente vale la pena. Vamos a ver, cariño. Esta cartita, el sol, cariño, dice el arcángel Uriel. Feliz desenlace. Ideas brillantes conducen al éxito. Ten fe en ti mismo, Piscis. Cariño, mira, el sol representa lo que es claridad. Representa al signo de Leo. Representa una historia nueva también. A lo mejor la persona del pasado, cariño, tú nunca has tenido lo que es una relación con él o con ella, pero lo conoces. Pero surge un sentimiento ahora. El sol te dice, tienes que sacarte esa venda de los ojos, tienes que superar este obstáculo y tendrías que empezar algo nuevo en tu vida, cariño. Vas a tener una oportunidad, Piscis, de ser feliz. ¿Por qué quieres quedarte estancado o estancada con algo que no vale? Y tú lo sabes, Piscis. Tú eres una persona que tiene la intuición bien elevada. De todos los signos, cariño, tú tienes la intuición bien elevada. Pero a lo mejor de repente en estos momentos te cuesta aceptar que esta persona es mala, cariño. Y no quieres sacarte la venda de los ojos. Haz caso de tu corazón. Tu alma, tu espíritu, tu corazón está gritando a que tú te liberes, Piscis. ¿Por qué no lo haces, cariño? La suerte está tocando tu puerta. Aprovéchalo, Piscis. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Tenemos lo que es la carta de la reina de pentáculos. Esta persona que viene, esta persona buena te va a decir, siempre tú has sido muy importante para mí. Tú siempre has sido el tesoro más grande de mi vida. Hasta mi familia pregunta por ti. Necesito por favor que me creas. Necesito por favor que me des una oportunidad. Te voy a hacer sentir como un rey, como una reina. Pero dame una oportunidad. Porque aquí, cariño, quiere lo mejor para ustedes. La carta del rey de pentáculos. Me sale lo que es la carta del diablo. En este caso, es una carta de deseo. Siempre te he llevado lo que es en mi mente, en mi corazón. Nunca he podido olvidarte. Para mí eres especial. Ayúdame para poder ser feliz contigo, cariño. Hay mucho deseo. Esta persona te va a decir que jamás pudo olvidarte, que jamás dejó de pensar en ustedes. Cuando tú le das un poquito de confianza, cariño, porque recuerda que esta persona no quiere presionar. La carta del 3 de bastos quiere protegerte. Viene a cuidarte, viene a rescatarte, viene a protegerte, cariño. Viene a sacarte de las garras posiblemente de algo negativo. Viene a ayudarte económicamente también, mi querido Piscis. Y tenemos lo que es la carta del 8 de copas, corazón. Pero tienes que soltar algo del pasado. Mira, aquí, cariño, por más que tú quieres avanzar, estás cargando como un muerto. Y no puedes avanzar, Piscis. Te cuesta. A lo mejor me dice Richard, estoy en un proyecto, estoy en un sueño, trato de hacer las cosas bien, pero por algún motivo las cosas salen mal. Cuando uno está vibrando mal, si tú tienes un problema de salud, de trabajo, discutes mucho con alguien, cariño, esa energía es un obstáculo. Por eso que tú no avanzas, Piscis, por eso que las cosas se quedan bloqueadas. Ahora que aparece una persona que te va a recargar de buena energía, entonces aprovecha tu momento, Piscis.
Vamos a ver, corazón, qué me dicen las características y también te voy a dar más información, ¿vale? Piscis. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del as de oros, una oportunidad del cielo. Te viene dinero y también te van a hablar de una oportunidad. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Siento que alguien viene a ofrecerte su apoyo, tanto lo que es en la parte moral como también lo que es en la parte económica. Y lo hace de una forma desinteresada. La carta de la torre, cariño, siento que esta persona posiblemente también se está separando o ha estado pasando por un momento muy difícil. Y esto es así, Piscis, mira. Las personas que nunca les pasa nada en su vida no son empáticos, cariño. ¿Por qué? Porque no han pasado quizás de repente por una decepción, porque no han pasado de repente por un engaño, por una traición o por problemas económicos. Entonces, no saben lo que es sentir ese sentimiento. Pero las personas que han pasado por esos eventos negativos saben cómo se siente ese dolor, esa desesperación. Entonces, siento que la persona que viene a apoyarte, cariño, es una persona que ha pasado por muchas cosas negativas. Por eso que te va a entender, Piscis. Inclusive puede ser que está divorciado para alguno de ustedes. La carta de Rey de Bastos me dice, esta persona, quizá de repente en su momento ustedes no se habían entendido, ¿vale? Pero eso no quiere decir que sea una persona tóxica. Recuerda que hay dos energías. Siento que esta persona, cariño, cambia su carácter. Es una persona que va a ir con amabilidad. Es una persona que va a ir con ternura. Es una persona que te va a entender, que no te va a exigir. Para algunos de ustedes, mi querido Piscis, hay un hijo o una hija que vuelve también a tu casa, cariño. Porque tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos. Posiblemente su carácter era muy difícil, pero vuelve a casa, cariño. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Cuando esta persona vuelva, mi querido Piscis, sea la persona con la cual de repente ustedes se han separado o tu familia, esta persona te va a decir, muchas veces he intentado olvidarte, muchas veces he intentado volver a rehacer mi vida, pero siempre has estado en mi mente, te pide perdón. Hay alguien que te pide perdón, Piscis. Veo que viene de una forma humilde, no como el otro, como la otra, que te exige, que te presiona, no. Y si son tus hijos, cariño, están arrepentidos, arrepentidas. Te piden perdón, mi querido Piscis, cariño. Es como que hubieran estado metidos en algún problema, en una circunstancia que le ha estado absorbiendo. Le vas a encontrar un poco débil, cansado. Inclusive de repente, cariño, me dice Richard, lo noto que ha envejecido mucho. Son los golpes de la vida, mi querido Piscis. Pero esta persona viene a rescatarte y a que tú también lo rescates. Ambos se van a rescatar, mi querido pececito. Entonces, es un encuentro de almas gemelas. Es un encuentro de relaciones kármicas. Es el destino que te lleva a algo bueno, a algo positivo. Vamos a ver qué me dice economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, cariño. Te rescata un ángel, Piscis. Te rescata un ángel, ¿vale? Tenemos lo que es la carta del 7 de oros o el 7 de pentáculos. Vas a empezar a recibir dinero o te llega dinero extra, ¿vale? O te apoyan económicamente. Vas a recibir. La carta también del 9 de pentáculos. Tu familia, especialmente la madre, te va a ayudar económicamente o posiblemente el corazón te va a hablar de un proyecto y lo va a administrar bien. La carta del Rey de Pentáculos, cariño, sí. Siento, mi querido Piscis, que muchos de vosotros se van a estar asociando posiblemente para un proyecto o muchos de vosotros, Piscis, van a estar abriendo un negocio con la familia. Pero vas a recibir mucho dinero, cariño. Personas que tienen un alto cargo, quizás el banco también, ¿vale? O contratos muy importantes, pero a ti te viene mucho dinero, mi querido pececito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Aprovecha tu buena racha, cariño. Es como que del cielo te cae oro líquido, ¿vale? Pero frío, no caliente, corazón. Richard, si no me voy a fundir, no. Es como que te cae, vale, escarchas de oro, cariño. Como si fuera nieve, pero de oro. Te cae, Piscis. Siento un Virgo muy fuerte, ¿vale? Hasta la vista. Sé feliz. Gracias por tu apoyo.